Dice Lucas 19, versículo 1, y le puse como título, entra en mi casa. Entra en mi casa. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a todos los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta ahí compartimos la palabra. Gloria a Dios. Bien, como les digo, le puse como título a este mensaje precioso, entra en mi casa. ¿Cuán necesario es que Jesús entre en nuestra casa? ¿Cuántos creen que se necesita que Jesús esté en nuestros hogares? Que esté sobre todo en nuestros corazones. Primero. Amén. Ahora, vemos acá en esta época, cuando se escribe el Evangelio, los romanos eran los que tenían posesión de gran parte de todas aquellas tierras. Y para financiar su imperio mundial, Roma, los romanos cargaban con impuestos elevados, ¿verdad?, a las naciones que estaban bajo su dominio. Les ponían impuestos muy grandes, unas cargas pesadas a los que tenían ellos bajo su dominio. Ahora vemos que los judíos, ¿verdad?, se oponían a estos impuestos, que apoyaban a los gobiernos, a este gobierno secular, y también a sus dioses paganos, porque no solamente eso, también ellos levantaban altares con todo ese dinero a todos sus dioses paganos. Y todavía era un gobierno, ¿verdad?, totalmente secular, que nada que ver con Dios. ¿Te imaginas estar viviendo bajo esa opresión y todavía tener que pagar impuestos a ese gobierno? A veces nos quejamos, ¿no?, de los impuestos que tenemos que pagar acá, pero en aquel entonces era muy difícil. Roma lo tenía, ¿verdad?, bajo una presión tremenda. Ahora, los cobradores de impuestos no eran queridos por nadie. Nadie quería a los cobradores de impuestos. Y si era judío, menos. Se los consideraba traidores. Todavía que eran cobradores de impuestos, todavía eran judíos. Habían algunos que eran judíos, como en el caso de Zaqueo, que Zaqueo era judío, y también Marcos era judío y también cobraba impuestos. ¿Se acuerdan que después se convirtió en Cristo? Jesús le dijo, sígueme, dejó todo y lo siguió. Pero Zaqueo también dice que era de lo peorcito que había. Era chiquito, pero era bravo. Y resulta que todos sabían que incluso que ellos se enriquecían, ¿verdad?, a expensas de sus mismos compatriotas. Qué feo eso, ¿no? Todavía que estaban trabajando para un imperio que los tenía subyugados, que los tenía bajo presión, que los maltrataba, que les sacaban el dinero, que les ponían altos impuestos. Todavía ellos mismos, que eran de su misma, ¿verdad?, de su mismo país, eran judíos, les sacaban a sus mismos compatriotas. Por eso no es de sorprenderse, ¿verdad?, la reacción que tienen ellos cuando ven que Jesús entra en la casa de este hombre Zaqueo. Ahora, a pesar de que Zaqueo era deshonesto y traidor, miren qué título tenía este hombre, deshonesto y traidor, Jesús lo amaba. Jesús lo amaba. Ahora, Jesús ama a los pecadores. Jesús ama a los pecadores. Ahora, di conmigo, Jesús me ama. Ese es el mensaje evangelístico más hermoso que podemos compartir, incluso con personas que creen que no valen nada, que su vida no tiene sentido. Es decir, ¿sabes qué? Dios te ama. Jesús te ama. Y no importa lo peor que sea, la peor calaña que sea esa persona, como decimos acá en Uruguay, aquellos que están mirando a través de otros países, los peores malandros que puedan ser,
el Señor los ama igual. Porque dentro de esa persona hay un corazón que si Jesús lo toca, que si Jesús entra en esa persona, su vida puede ser totalmente transformada, como vamos a ver en el caso de Zaqueo. Ahora vemos en el versículo 1, ¿no? Vemos acá que Jesús, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Había entrado Jesús. Ahora, Jesús está entrando en esta ciudad. Yo cuánto me gozo y me alegro de saber que hoy estamos plantados acá y que Jesús está entrando en esta ciudad de una manera u otra. Voy a decir, pero somos poquitos, pastor. ¿Con cuánto Jesús transformó e impactó todo el mundo? Te pregunto. Simplemente con 12 personas. 12 discípulos. Después había muchos más. Se ponen agregando, pero Jesús empezó con 12. Y todavía uno de ellos le salió fallado. Sin embargo, el Señor trastornó todo el planeta. Y quizás cuando empezaba Jesús, empezó por uno, ¿no? Llamó uno, llamó otro. Hoy aquí quizás somos más de 12. El Señor está diciéndonos que Él puede trastornar este lugar, puede transformar. Jesús está pasando por Ciudad de la Costa, por Uruguay, y va a transformar este lugar. ¿Qué es cuando Jesús pasa por un lugar? Ahora, en el versículo 2, vemos que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice que él era jefe de los publicanos, que sucedió que había un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. A Jesús no le importa tu estatus, si eres rico, si eres pobre, si eres buena gente, si no eres buena gente. A Jesús eso no le interesa. Jesús puede transformar a una persona rica, a una persona pobre, a una persona miserable, a una persona que se cree poco, a una persona que tiene un ego por allá arriba. Cuando Jesús llega a su vida, la transforma completamente. El que era soberbio ya va a dejar de ser soberbio, el que se creía nada va a empezar a darse cuenta que es un hijo de Dios y su vida tiene valor. Y Jesús acomoda todas las cosas a su manera. Amén. Acá vemos que estaba este tal Zaqueo que quería ver quién era, porque miren lo que dice acá, procuraba ver quién era Jesús en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Tú realmente quieres saber quién es Jesús? ¿Realmente quieres saber quién es Jesús? ¿Realmente conocerlo? ¿Y cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Primero que nada te recomiendo que leas todos los evangelios, ahí vas a ver quién es Jesucristo, lo vas a conocer. Y después que le abras tu corazón de par en par, y que tengas ese anhelo de decir, yo quiero que tú entres en mi corazón y quiero que transformes mi vida, te necesito. Si realmente tú necesitas a Jesucristo, realmente decir, yo no puedo seguir así, yo quiero conocerlo realmente. Este Zaqueo tenía todos los defectos, ¿sí o no? Tenía incluso hasta podía tener una lista mucho más grande, traidor, aquello, como decimos acá, una verdad, no sé, cualquier cosa. Títulos, nombres de los peores. Tenía todos los defectos, pero tenía algo a favor. Algo chiquito hacía a favor, que quería saber quién era Jesús. Ya eso no fue suficiente. Él quería saber quién era ese tal Jesús. Capaz que era por curiosidad, porque de Jesús ya se venía diciendo, ya tenía su fama de todas las cosas que estaba haciendo. Ya había escuchado de un tal Jesús que hacía milagros, que convertía el agua en vino, que sanaba a ciegos. Incluso si tú lees donde estamos en Lucas para atrás, hay cosas que venían sucediendo antes. Si vemos un poquito para atrás, ahí vamos a ver un ciego, Bartimeo, que viene y dice, ten misericordia de mí. Y el Señor lo toca y lo sana. Si vamos un poco más para atrás, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, vamos a ver una persona que era rica y que decía que había guardado todos los mandamientos y cómo iba a hacer para poder obtener la vida eterna y la salvación. Y Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y seguimos. Y él se sintió triste y se fue. Pero acá vemos un hombre que ya también era rico y sin embargo él tenía esa curiosidad de saber quién era Jesús. Ahora, cuando van a ver incluso también multitudes, vio que dice ahí, pero él no podía ver a Jesús, ¿por qué? Porque había multitudes de personas, había una multitud que impedía, quizás por su estatura, era bajito así como yo, no era muy alto,
A mí siempre me pasa cuando voy a un concierto o algo, si así me tengo que poner adelante, y no es porque diga, ay, me gusta estar en la primera fila, sino porque no me queda otra, porque si me pongo 2 bancos atrás ya no veo nada, me pierdo todo. Y Saqueo le pasaba igual. Había multitud de gente, era gente alta y era chiquitito, me imagino saltando así, no podía ver a Jesús. Ahora Jesús venía caminando y dice que multitud de gente lo venía siguiendo. Yo me imagino, yo no sé si Jesús quizás pase por aquí caminando, quizás la multitud de gente atrás, y cuánta gente se subiría quizás a algún edificio o de algún balcón para poder verlo. Vamos a hacer de cuenta que estamos en esta época. Pero dice que él no podía verlo, entonces él quiso buscar, ver la manera de subir. Él procuraba ver. Y déjame decirte que también va a haber multitud de cosas que quieren impedir que vos veas a Jesús y conozcas a Jesús. En tu vida van a haber una multitud de cosas que van a decir, no vayas a la iglesia, no busques de Dios. Una multitud de cosas que se van a querer oponer para que tú puedas ver a Jesús realmente quién es, para que tú lo puedas conocer, para que tengas un encuentro genuino con el Señor. Una multitud de cosas siempre se van a oponer, que van a tocar tus emociones, van a decir no lo puedo, o fíjate, quizás Saqueo ya por su estatura ya estaba limitado, quizás también hay algo físico que impide que puedas conocer a Jesús, quizás alguna enfermedad, no sé qué es lo que a veces impide, ¿verdad?, que tú llegues a Jesús. La pregunta es, ¿qué impide que tú conozcas a Jesús? ¿Qué es lo que impide? Quizás lo conoces ahí a medias, por lo que han dicho los demás. Yo te pregunto, ¿realmente conoces a Jesús personalmente? ¿O lo conoces por lo que dicen los demás? ¿O por lo que andan diciendo en las iglesias? ¿O por lo que dice tu sobrino? ¿O por lo que dice tu padre? ¿O por lo que dice tu madre? Que van a la iglesia. ¿Realmente lo conoces a Jesús? Decís, yo lo conozco a Jesús. Yo sé que esto Él no lo va a permitir. Yo conozco a Jesús, yo sé que de acá Él me va a sacar. La gente te va a decir, wow, pero ¿cómo lo conoces así? Yo lo conozco. Yo hablo con Dios. Yo tengo una relación con Él. Practico con Él. Entrego mis cargas con Él. Lloro con Él. Me río con Él. ¿Realmente puedes decir eso? ¿O qué impide que puedas verlo? ¿Qué impide que puedas ver a Jesús? Qué importante que podamos ver a Cristo. Qué importante que podamos poner nuestra mirada en Jesucristo. No en el pastor, no en la iglesia, no en la denominación, no en las circunstancias, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente en Cristo. Desde ya le digo, no pongan su mirada en mí, porque le va a ir mal. Pongan la mirada en Cristo. En Él hay que poner la mirada. Ahora vemos también que Saqueo, ¿verdad?, en el versículo 4, y corriendo delante subía un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Saqueo corrió y corrió. Yo me imagino que Jesús iba por la multitud caminando y iba a llegar a cierto lugar y dice, me lo pierdo. No. Él empezó a correr y empezó a ir hacia adelante, porque sabía que iba a pasar por ahí, entonces empezó a correr hacia adelante. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, correr a la búsqueda de Jesús. Tenemos que correr a veces corremos hacia tantas cosas, no sé si correr para tantos lugares, pero menos para Jesús. Correr para el trabajo, ¿sí o no? Corremos, madrugamos para aquello, madrugamos para otro, nos sacrificamos, transpiramos, ¿verdad? Nos cansamos, dejamos la vida corriendo de un lado para otro, ¿sí o no? Pero no corremos a veces como tenemos que correr para Jesús. Yo creo que Saqueo habrá llegado al árbol sicómoro todo transpirado, cansado, pero él corrió, esquivando, ¿verdad? Esquivó, trepó, subió para ver a Jesús. Subió y lo vio a Jesús. Ahora Jesús comienza a pasar por el lugar donde Él está. Yo imagino a Jesús caminando y que de repente Él puede ver a Jesús de lejos. No sé si a veces cuando vemos a Jesús de lejos no lo vemos bien. Quizás entre la multitud menos. Vemos a Jesús de lejos y no lo vemos bien. Pero vemos como Jesús empieza a orar con otras personas. Vemos como Jesús empieza a tocar y a mirar con cariño. Yo imagino a la gente queriéndolo tocar, queriéndolo ver. Dice que la multitud iba con Él. Y quizás Jesús en un momento dice, alguien me tocó. Dice, Señor, uno le dijo, pero si todos te están apretando, ¿cómo puede ser que alguien te tocó? Y
Y una mujer que iba desesperada dice que tocó el manto de Jesús. Y esa mujer que tenía flujo de sangre fue sana en el momento. Y quizás la gente empezó a decir, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y Zaqueo estaba arriba viendo cómo la gente se alborotaba y cómo una mujer que simplemente había tocado el manto había sido sanada y su vida había sido transformada. Había gastado todo lo que tenía, dice, todo lo que tenía, porque era mujer que tenía dinero, comprando remedios, había ido quizás a las mejores farmacias, a los mejores médicos, nada podía sanarla. Solamente el que puede sanar es Jesucristo. Y resulta que después ve que se le arrima una persona y le dice, ¿cómo puedo ser salvo? Y esa persona no está dispuesta a dejar las cosas y se va triste. Después ve como un ciego, le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él está ahí arriba viendo toda esa escena. ¿Se imaginan viendo toda esa escena? Y Jesús sigue caminando y ve como el ciego empieza a ver delante de los ojos, delante de todo el mundo, y empieza a ver, y el ciego empieza a gritar, aleluya, gloria a Dios, y empieza a decir, ahora veo. Cuando Jesús llega a tu vida vas a ver lo que antes no veías. Vas a poder ver. Y se imagina, yo me imagino a ese ciego cuando abrió sus ojos, lo primero que vio, ¿a quién fue? A Jesús. Eso es lo que ese hombre experimentó. Y todo el mundo alborotado. Yo creo que cuando Jesús llegó a donde estaba Zaqueo, miren lo que sucede en el versículo 5, ¿no? Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Déjame decirte que cuando vos haces algo por Jesús, o haces algo para buscar de Jesús, como estás haciendo ahora, estás viniendo aquí a buscar ¿de quién? De Jesús. El Señor te está mirando. Se detiene a mirarte. ¿Sabes que Jesús te está mirando en esta hora? Dice que se detuvo a mirarlo y le dijo, ¿qué hace Jesús? Se detiene, te mira y te habla. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Te está hablando. Ahora dice que, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Qué tremendo, ¿no? Dice, cuando Jesús llegó a ese lugar, ¿verdad? Se detiene, lo mira y le habla. Jesús lo llama por su nombre, le dice Zaqueo. Ahí Zaqueo habrá quedado diciendo, ¿me conoce? ¿De dónde me conoce? Me conoce por la mala fama que tengo. Capaz que me conoce por eso. Y claro que sí, que el Señor te conoce por todo. Pero Él sabe tu nombre. Él te conoce mejor que vos mismo. Que vos misma. Jesús te conoce. No tenés nada que ocultar al Señor. Él te conoce. No tenés que venir acá, no tenés que ir a Jesús poniendo una fachada o una cara o una careta. Tenés que venir como sos. No hace falta que finjas que sos muy espiritual o que somos los archimega espirituales. No. Jesús nos conoce como somos. No hace falta que estemos bien vestidos con corbata para ser más santos. No hace falta eso. No hace falta. No hace falta que lloremos y derramemos lágrimas y salgamos de acá haciendo una cosa y afuera hacemos cualquier otra cosa. No sirve de nada eso. Eso es vivir una vida falsa y de hipocresía. Ahora, este hombre que era de lo peorcito que había, se ve que en todo ese caminar de Jesús y en todo lo que él venía viendo, cuando Jesús llegó a su vida, él ya estaba con un corazón ya siendo transformado y siendo cambiado. Quizás hoy has venido acá con un corazón duro, o con un corazón lleno de dolor, o no sé con cuántos errores, porque todos los tenemos. Pero qué bueno que cuando vengas a Jesús, hoy venís a Jesús, Jesús te está mirando, Jesús te está hablando, y Jesús te va a dar una orden. Y si vos cumplís con lo que Él te dice, te puedo asegurar que tu vida va a cambiar, como cambió la vida de Zaqueo. Yo también era un petizo de lo peor. Cambió mi vida. Era de la peor calaña. Y sin embargo Cristo, cuando lo vi, cuando sentí que Él se detuvo, y saber que Jesús, vos te imaginás que alguien tan importante, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de aquel que creó el cielo y la tierra, aquel que es el dueño del universo. Vemos en el mundo terrenal una persona que tiene ya casa en Carrasco,
o donde sea, o que tiene 2 o 3 autos, o que tiene empresa, ya anda con una énfula, ¿verdad? Ya se la cree toda. Ay, tengo un coche, tengo aquello, tengo piscina, tengo lo otro. Y Jesús es dueño de todo el planeta Tierra y todo el universo. ¿Y lo vemos agrandado a Jesús? No. Sí, tendríamos que aprender del Señor, ¿no? Dice que Jesús lo llamó por su nombre y le da una orden, le dice la necesidad. ¿Por qué lo llama? Que Él tiene que entrar a su casa. Ese es el mensaje, ese es el nombre de este mensaje. Jesús tiene que entrar a tu casa. Y aquellos que me están viendo a través de las redes sociales, Jesús quiere entrar en tu casa. Jesús quiere entrar en tu familia. ¿Qué diferente es cuando Jesús entra en la casa? Él es el centro de nuestra casa. Él es el centro de nuestro matrimonio. Él es el centro de tu noviazgo. Él es el centro de todo lo que vos haces en tu vida. Te puedo asegurar que es diferente. Conozco muchas personas, y a mí me ha pasado en lo personal, con mi esposa, cuando estábamos lejos de Cristo, ¿cuántas veces nos arreglamos, nos peleamos? ¿Verdad? ¿Sí o no? Que te amo, sí, nos reconciliamos todavía, ay, qué lindo, más rato y ya estamos. No tiramos con la plata por la cabeza, pero, ¿verdad? Pasa en el mundo, ¿sí o no? Creen que con ciertas cosas van a poder acomodar su relación, o comprándole cosas, llevándole una flor, que no está nada mal, ¿verdad? O comprándole cosas, o llenando ese vacío, yendo al shopping y comprándole, toma mi amor la tarjeta, comprate lo que quieras. Ay, la tenés comprada. No, te puedo asegurar que cuando se te agote la tarjeta, se termina el amor. Hasta ahí llega el amor. Pero cuando Cristo está en el centro, yo nunca me olvido que cuando mi esposa me dijo, no, sin Cristo en el centro, esto no funciona. Fue lo mejor que me pudo haber dicho. Porque íbamos a ir así, pero cuando Cristo ocupó el centro de nuestro matrimonio, ya hace 27 años que estamos juntos con mi esposa. 27 años juntos con mi esposa. Y la amo como del primer día. ¿Amén? Y con ella me quiero estar hasta que la muerte nos separe, hasta que Cristo venga pronto. No la cambio por ninguna. Así tiene que ser. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así tiene que ser. Así tiene que ser. Pero ¿cómo funciona? ¿Por qué funcionó eso? Porque Cristo está en el centro. Si Cristo no está en el centro, no funciona, te puedo asegurar. Ahora vemos en el versículo 6. Entonces, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué pasó con Zaqueo? Él bajó de prisa. ¿Te imaginas cuando Jesús le habla? Él dijo, ¿me está hablando a mí? ¿No te pasa a vos cuando vos podés decir, Jesús me habló a mí? ¿Sabés que muchos son los llamados y son pocos los escogidos? ¿Sabías vos eso? ¿Sabías que estás acá porque son muchos los llamados? Vos fijate la multitud de gente que hay afuera, que está pasando ahora por acá, en plena avenida San Anastasio. Ómnibus por acá, gente para allá, multitud de gente. ¿Cuántos somos acá? Unos pocos. Muchos son los llamados, pero no escuchen la voz de Dios. Son pocos los escogidos. ¿Sabes que vos sos un escogido del Señor? ¿Una escogida del Señor? A mí eso me impacta, a mí eso saber que Dios me miró a mí, que me eligió a mí entre toda esta multitud. Y no hablemos de toda la historia de la humanidad, hermanos queridos. La historia de la humanidad llega a aproximadamente 7.000 años. 7.000 años de personas que vienen muriendo y naciendo, muriendo y naciendo. Y vos y yo, en este tiempo, fuimos elegidos por el Señor. Eso ya para mí ya es demasiado. Ni que hablar si reconozco, como cantábamos hoy, que Jesús murió y todavía tuvo a Él, siendo Dios, que morir en la cruz para dar su vida por mí. Él caminaba acá porque vino a buscar lo que se había perdido. Y hasta el día de hoy Jesús está buscando lo que se había perdido. Dice que ¿cómo reaccionamos cuando, conforme a lo que Jesús nos habla? Si Jesús nos habla y nos dice, vení, quiero entrar en tu casa, ¿verdad? Y nos dice algo en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? Con gozo. ¿Sabes cuánta gente no tiene gozo afuera? Es más, vos le decís a la persona, ¿qué es gozo para vos? ¿No sabes lo que es gozo? Yo te pregunto, ¿cuánto hace que vos no llorás de alegría? Yo por muchos años no lloré de alegría. Hoy vivo llorando de alegría.
Ya al ver una persona que viene a Cristo ya me impacta y ya me lleno de alegría. Y lloro de alegría, ese es el gozo. Una persona que no tiene a Cristo no puede tener nunca gozo. Y menos el gozo de la salvación. Cuando David pecó, le dijo, Señor, no, devuélveme el gozo de la salvación, te dijo. Necesitamos tener ese gozo. Una persona que realmente sabe que tiene vida eterna, que tiene salvación porque tiene a Jesús en su corazón, tiene que estar siempre gozosa. No puede estar afanado, no puede estar amargado. Un cristiano amargado es un cristiano que ya está mal. Necesita internarse espiritualmente. Porque tenemos que tener el gozo de la salvación. Saber que esto es pasajero. Pronto nos vamos con Cristo. Y vamos a estar con Él en la eternidad. Amén. Ahora vemos en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, cuando Jesús entra a su casa, ¿no? Puesto en pie, dijo al Señor. ¿A quién le dijo Zaqueo? Al Señor. ¿Con quién habló Zaqueo? Con el Señor. Vamos a ver lo que le dice. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! Este sí estaba convertido. Este sí estaba convertido. Jesús lo primero que toca es tu corazón. Lo primero que toca tu corazón. Y después lo segundo que toca tu bolsillo. Porque somos amarretes y tacaños por naturaleza. Pero cuando venimos a Cristo, no nos importa más nada. Solamente estar con Él. Empezamos a ser dadivosos, ¿sí o no? A preocuparnos por los demás. Si Jesús le dice, ¿a quién le dice? Al Señor. Zaqueo habla con Cristo. Le dice, Señor, se pone en pie ante todo. Le dice, Señor, ¿qué hace? ¿Con quién tenemos que hablar nosotros? Primero que nada, con Jesús. Señor, si en algo he hecho mal, quiero cambiar esto que hice. Capaz que has hecho, no sé cuántas cosas malas has hecho o qué estás haciendo mal. Es tiempo de que te pares y que le digas al Señor, Señor, estoy haciendo esto mal. Y si he hecho algo mal, miren lo que hizo acá Él. La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Era un hombre pobre o rico este? Era rico. Yo me imagino a Zaqueo empezando después a darle, llegar a las casas de los pobres y la gente dice, ¿quién es? Soy Zaqueo. Ay, Señor. No, pará. Vengo a darte esto de regalo. La gente dice, ¿qué me pasó? ¿Qué bicho le picó? ¿Te imaginas aquello que él le había robado? Le había robado. Era un hombre que era despreciado, que era odiado por todo el mundo. No suponer que te haya robado, no sé, 2.000 pesos, 3.000 pesos. Digo, no sé cuánto plata le daba a toda la gente, porque era un ladrón. Él le daba tanto a Roma, tanto para él. Tanto a Roma, tanto para él. Tenía un bolsillo más grande para él y un bolsillo para Roma chiquito. Era tremendo Zaqueo. Y golpeaba la puerta de la casa. Hola, sí, ¿quién es? Zaqueo. Ay, no. Pará, déjame entrar. ¿No que te dejas entrar? Déjame entrar, tengo una buena noticia. ¿Qué noticia? Primero que nada, que Cristo llegó a mi corazón. Primero que nada, Cristo me tocó. Jesús te tocó. ¿Qué te va a tocar a vos? Sí, mirá. Te doy cuadriplicado lo que te quité. ¡Pah! Esa gente habrá quedado impactada. Yo no sé lo que habrá sido el testimonio de Zaqueo por todo ese lugar. Habrá sido impresionante, ¿sí o no? Te hago una pregunta. ¿Tu testimonio es impresionante? Te hago una pregunta. ¿Qué puede ver la gente que Dios ha hecho en tu vida que vos digas, wow, fulanito, antes era así, ahora no? A mí cuántas veces me han dicho, yo quisiera que fuera como antes. Pero para que seguir en cualquiera, ¿verdad? Porque ahora sos distinto. ¿Qué te pasó? ¿Te han dicho eso a vos? ¿Te han dicho que sos diferente? ¿Que algo pasó en tu vida? ¿Realmente? ¿Realmente sos bueno con la gente pobre? ¿Realmente ayudás a las personas que necesitan? ¿No sos tacaño? ¿No sos avaro? ¿Podés pararte y decir, a mí Cristo me tocó, me transformó? Tengo para darte. Si te he defraudado, si has lastimado a una persona, has ido a su casa a decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname porque te lastimé, perdóname porque te falté respeto, perdóname, pero ¿sabes qué? No puedo seguir así porque a mí Cristo me tocó en mi corazón y yo ahora soy una persona diferente y te pido perdón. Qué difícil esa palabra perdón, ¿no? Qué difícil pedir perdón, qué difícil es también decir te amo.
Qué difícil. Yo a mi esposa tuve como 8 años sin decirle que la amaba. Y hoy por hoy la puedo mirar a los ojos y decirle que la amo. ¿Por qué? Porque Cristo me transformó. Cristo me llenó de su presencia. Y es lo que vos precisás, que Cristo entre en tu corazón. Y que llene cada rincón de tu vida. Que llene cada rincón. No le dejes espacio libre al diablo, porque el diablo se mete en cualquier lugar y empieza a ocupar un espacio y a hacer daño. Él vino a robar, a matar y a destruir. A eso vino Satanás. Pero Jesús vino para que tengas vida, y para que tengas vida en abundancia, para que tu vida sea cambiada, para que no andes mendigando cariño y amor, cuando el amor más grande lo puedes encontrar en Jesucristo. Te puedo asegurar. A veces andamos buscando amor por algún lado o solucionar el problema ese que tenemos, y no es por ahí. Estás equivocado, estás equivocada. Primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Te puedo asegurar que Saqueo perdió dinero, ¿sí o no? Perdió fortuna Saqueo, pero ganó la vida eterna. Vino la salvación a su casa, porque vemos acá que dice, Jesús dijo, hoy ha venido, en el versículo 9, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahí vemos que se complica porque él era judío, eso quiere decir Jesús, él era judío. Ahora, por ejemplo, cuando Jesús dijo que Saqueo era hijo era un hijo perdido de Abraham, debe haber sorprendido a los oyentes, al menos por 3 cosas. Miren, número 1, porque este era terrible pecador. Y según los judíos con verdad que eran ortodoxos los saduceos y los fariseos, ellos se creían que eran perfectos, que ya cumpliendo con la ley, ya cumplían con todo, y ellos eran los mejores que habían. Entonces no querían reconocer que un judío podía ser tan pecador. Entonces eso a ellos los impactaba, como diciendo, no tenemos nada que ver con esta persona. Número 2, porque era descendiente de Abraham. Y número 3, porque quiere ir a Jesús para perdonar pecados y salvar a las personas. Ellos decían, ¿cómo este puede perdonar a la gente y puede salvar a las personas? Y como Saqueo, ¿verdad? Yo quiero que Jesús entre en mi vida. Yo quiero que Jesús entre en mi casa. En todas las áreas, No le dejes nada, ningún lugar al enemigo en tu casa. Todo. Señor, entra en mi casa, entra en mi cocina, entra en mi dormitorio, entra en el living, entra en todo. Señor, llena mi casa con tu presencia. Y sobre todo en la casa donde Él mora, que es tu corazón. Que llene todo tu corazón. No dejes ningún vacío. Yo quiero ver a Jesús. Quiero, ¿verdad?, un cambio para mi vida como le pasó a Saqueo. ¿Cuántos quieren ver a Jesús acá? Poder verlo realmente. Ahora también poder verlo en todas las cosas cotidianas, ¿no? Ver a Jesús en las cosas. Verlo en cualquier cosa. Que uno diga, wow, acá está Jesús. Acá Jesús. En las plantas, en tu casa. Entrar, que la gente diga, wow, acá se respira diferente. Acá hay una paz. ¿Qué es eso? Están viendo a Jesús. Cuando entran a tu casa, ¿qué ven? Cuando entran a tu casa, ¿ven a Jesús? ¿O ven desorden? ¿O ven... pero pastor, trabajo toda la semana, no seas mal, pastor. No me da el tiempo el fin de semana para limpiar. Entonces, en la casa de un cristiano tiene que haber orden, tiene que haber limpieza. Tiene que haber un lugar limpio. No tiene que haber basura. Tiene que estar todo limpito, todo ordenado. Porque Jesús está ahí. Eso también demuestra, ¿verdad? Como Saqueo, me pongo de pie también, tenemos que ponernos de pie y confesar nuestros pecados. Porque Saqueo, ¿qué hizo? ¿Se puso en pie? ¿Qué hizo? Sí, yo robé, yo hice, yo me hago cargo. Pero yo voy a declarar y todavía voy a dar a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer, decir, sí, yo he cometido pecado. ¿Y cuántos de los que estamos acá hemos cometido pecado? Pregunto. Y seguimos cometiendo pecado, ¿sí o no? ¿Hay alguno perfecto acá? ¿Verdad que no? Cada día dice que tenemos que ir a la presencia del Señor y pedir perdón. Cada día. Y porque Él es justo y fiel. ¿Vos sos justo, vos sos fiel? No. Pero Él es justo y fiel para perdonar todos. Si confesamos con nuestra boca, Él es justo y fiel para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos, mirá, de toda nuestra maldad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Ahora, para mostrar, ¿verdad?, que soy un verdadero cristiano y soy un verdadero hijo de Dios, tenemos que hacerlo público.
que la gente tiene que ver. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros en la vida que nos va a costar, ¿sabes? Te van a costar, pero tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Hay cosas que nos van a costar, pero Dios nos demanda, y vas a ver que cuando haces eso, hay cosas que vas a tener que dejar. ¿Cuántos han dejado cosas por seguir a Jesús? Nosotros con mi esposa tenemos un testimonio hermoso con mi esposa. Cuando viajé a otro país a predicar la palabra, un pastor amigo me dice: Enrique, yo estaba con duda, digo, no sé qué voy a predicar, porque nunca salí del país a predicar, y me puse nervioso cuando salí por primera vez a predicar afuera, a otro país. Y el pastor me llamó un día y me dijo: Enrique, tenés un testimonio tremendo de lo que Jesús ha hecho con tu vida, con tu matrimonio. Contale a la gente lo que Jesús hizo con tu vida. Y recuerdo la historia de Job. En Job 42, versículo 5, Job en un momento llegó a decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job llegó un momento que él creía que conocía a Jesús. Dice que de oídas te había oído. Capaz que vos has escuchado de Jesús, o los que están viendo a través de las redes sociales, quizás has escuchado de Jesús, pero qué bueno que no te quedes con el simplemente de oídas te había oído, que realmente puedas decirle más: ahora mis ojos te ven. Eso fue lo que le pasó a Zaqueo. Zaqueo había escuchado mucho de Jesús. Zaqueo, incluso por lo que había escuchado, ¿Zaqueo había cambiado? No. Zaqueo había escuchado que Jesús aquello, que Jesús lo otro, que incluso, ¿verdad? Eso nos pasa con nuestros familiares, ¿verdad? Que le contamos de Jesús y nos dicen: sí. ¿Sabés que tenés que orar para que ellos tengan un encuentro con Jesús? Para que lo puedan ver a Jesús. Para que el Espíritu Santo haga la obra de Jesús. Amén. Que Jesús vaya como pasó acá. Que camine por ese lugar, que camine por esa casa, y que ellos realmente tengan ese anhelo de conocer quién es ese Jesús que vos realmente conocés. ¿Quién es ese Jesús que te transformó la vida? ¿Quién es ese Jesús que hasta te cambió la mirada? Hasta te cambió el rostro. Hasta te cambió la manera de hablar. Antes tu boca era un basurero. Hoy por hoy hablas bien, hablas sano. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón está lleno de Jesucristo, te puedo asegurar que vas a hablar bendición, vas a hablar fe, y tu vida va a ser transformada. Y vas a ir a las casas como le pasó a Zaqueo, a bendecir a las personas, y la gente va a decir: ¿qué le pasó a Zaqueo? Zaqueo le dijo a la gente: me encontré con Jesucristo. Y sobre todo Jesús dio testimonio de Zaqueo. Dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo creo que hoy ha venido la salvación a tu casa, aquellos que están viendo a través de las redes. Hoy Jesús ha entrado a tu casa, a tu corazón. Y si vas a tu casa ahora también, y hay personas que todavía no han llegado a Cristo, ¿verdad? Vas a ser usado por Él, porque Cristo está en tu vida. Amén. Vamos a orar.